Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Joan Cortés Herrera y aquí les va mi montaje mediante el software PC Builder Simulator de cómo el paso a paso de cómo montar el ordenador o cómo montar la torre central del PC en sí. Y entonces acá es un pequeño tutorial de cómo montar un PC. Entonces aquí nos dan una pequeña caja y tiene el panel de adelante nos da acceso al interior de en sí la torre, y el panel frontal, el panel trasero, como para optimización y como podríamos decirlo, como orden, o sea, como tener un orden de cables en sí. Entonces, la primera cosa que colocamos en nuestra torre es la fuente de poder, que estaba aquí abajo con sus ranuras, sus 4 tornillos que se retiran fácilmente antes de colocar cualquier fuente de poder. Entonces venimos aquí al inventario, agarro la fuente de poder, tiene su pot, tiene sus conectores para conectarlas a diferentes sitios, ya sea la placa base, la alimentación de una tarjeta gráfica en algunos casos, y la alimentación de discos duros y de algunos ventiladores extra. Entonces la instalamos, la ponemos aquí donde ya habíamos retirado previamente sus tornillos, volvemos, atornillamos 8 tornillos fácilmente. Listo. El siguiente paso es colocar la tarjeta madre, que es la que va a hacer que todos los circuitos funcionen en conjunto. Entonces aquí se muestra su socket, sus ranuras de RAM, su batería de la BIOS, sus conectores, sus salidas de puerto, mejor dicho, y sus puertos SATA para conectar discos duros y sus conectores de panel frontal. Entonces la instalamos, la ponemos aquí para encima de 6 tornillos en cualquier torre o gabinete. Retiramos los tornillos y instalamos la tarjeta. Volvemos, atornillamos. Listo. El siguiente paso es conectar la fuente de poder con su conector de 24 pines para alimentar la placa base, y conectar el gabinete o sea, el panel frontal a la placa base en sí. Entonces aquí la conectamos y lo que sigue es conectar la fuente de poder son 8 pines para para alimentar directamente la CPU. Venga, a ver, tan y tan. Listo. Previamente instalamos la CPU o el procesador, que tiene sus pads térmicos, su placa térmica, sus pines y esta pequeña metal que le ayuda a disipar el calor, aparte de su ventilador que tiene. Entonces lo ponemos, cerramos el socket, le ponemos una pasta térmica para su óptima refrigeración y le ponemos su disipador de calor, que aquí viene su ventilador, su alimentación y el disipador, que es una placa de aluminio que disipa muy bien el calor. Lo ponemos y lo colocamos
justamente ahí. Y el ventilador va conectado a la placa. Ahí, listo. Siguiente paso. La tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica, dependiendo de su potencia, puede tener una conexión por estos lados para su alimentación externa, dependiendo de su potencia, y si no, pues por el mismo conector PCI Express ella se alimenta. Tiene su salida HDMI, su procesador gráfico y obviamente su disipador de calor. Previamente la instalamos, estaba aquí en sus ranuritas, aquí, entonces se quita y va ajustada con un tornillo. Entonces ponemos la tarjeta, la atornillamos y seguimos con el módulo de memoria RAM. Aquí son los módulos de memoria RAM. Las agarramos, tienen o sea, esto podemos decir que es una disipación, es como algo de aluminio que le ayuda a disipar, bueno, que evita recalentarse en sí. Y sus conector, entonces acá lo ponemos acá en sus dos ranuritas, se abren estas dos puerticas, se coloca y se oprime hacia abajo y ella hace un sonidito cuando ya está bien instalada. Listo. Ahora sigue el disco duro, que es nuestra unidad de almacenamiento, que en este momento es un disco duro un disco duro giratorio que tiene su conector de energía y su conector SATA para conectarlo directamente a la placa base. Entonces la colocamos, acá tiene su pequeño lugar y lo colocamos, cerramos, y aquí es donde decía su alimentación con la placa, directamente con la fuente de poder y su esto de información directamente con la placa base. Listo. Ahora tenemos que colocar una refrigeración adicional para eliminar o para extraer cualquier sobrecalentamiento. Esto le ayuda a disipar un poco el calor que se encuentra aquí encerrado. Entonces esto es fácil, va con 4 tornillos aquí y va conectado también a la placa base, como que ella se encarga de darle energía para que funcione. Después de eso ya viene lo más fácil: cerrar todo el gabinete en sí, que es su panel lateral, que como decía ahí se veía los cables bien organizados, y su panel frontal, que es donde se ve sus componentes. Listo. Siguiente paso: encender el PC. Alimentamos la fuente de poder con su cable externo, conectamos la tarjeta gráfica y colocamos el mouse y el ratón. Y como conectamos el panel frontal, acá tiene su botón de encendido. Y ya, ese sería mi montaje de cómo montar un ordenador correctamente. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por su tiempo.